En este tema vamos a estudiar las colecciones. Las colecciones, como ya hemos visto un poco en el tema 2, cuando estudiamos list, pues son lo que la palabra indica, es decir, cuando nosotros tenemos una colección de objetos y tenemos un conjunto de métodos para tratar estas colecciones. En Java existen, además del tipo list, dos colecciones más, que son las que vamos a ver en este tema, junto con un poco más de detalle el tipo list. Esas dos colecciones son set y sorted set. Es decir, que en este tema fundamentalmente vamos a ver tres tipos de colecciones que tiene Java, que son list, set y sorted set. Y después veremos también, aunque ya vimos un poco el tema pasado, algunos métodos de la clase collections, que es una clase de utilidad para manejar colecciones. Entonces, y empezando, bueno, pues aquí tenemos una introducción breve a por qué son muy útiles las colecciones, ¿de acuerdo? Ya hemos sufrido un poco en el primer cuatrimestre el uso de colecciones de datos en C, porque, bueno, por los arrays, que es prácticamente la mejor colección de datos que tiene C, pues no es una colección fácil de usar, ¿no? Entonces, el uso de las colecciones en Java permite facilitar al programador la tarea de programación y además facilita pues que los programas sean más fáciles de mantener, sean más eficientes, reusables, etcétera, etcétera. Bien, Java proporciona una interfaz que se llama collection. No confundir con la clase de utilidad collections que vimos la semana pasada y que volveremos a ver hoy. Esto es una interfaz y es collection en singular. La interfaz collection tiene fundamentalmente, como vemos en este gráfico, dos interfaces principales, que son la interfaz list y la interfaz set. Este tipo collection hereda de iterable. El que herede de iterable significa que nosotros siempre podremos recorrer las collection mediante un for extendido. Y de hecho será la forma habitual de recorrer tanto list como set mediante un for extendido. Es decir, que el hecho de que collection herede de iterable, lo único que significa para nosotros es que podremos recorrer una colección, bien sea una lista o bien sea un set, con un for extendido. No hay ninguna clase que implemente collection. Collection es una interfaz que lo único que hace es proporcionar un conjunto de métodos que son utilizados comúnmente tanto por list como por set, pero no hay ninguna clase que implemente collection. ¿De acuerdo? Las clases que hay son las que implementan list y las que implementan set, que también son subinterfaces o interfaces hijas de la interfaz collection. Por lo tanto, nunca podremos nosotros definir una clase para collection. Definiremos una clase o para list o para set. Por supuesto, todo objeto de tipo set o todo objeto de tipo list es también de tipo collection, por aquello de la herencia. Y por supuesto, todo objeto de tipo set y de tipo list es de tipo iterable y por tanto podrá ser recorrido con un for extendido. Entonces nosotros habitualmente trabajaremos o con list o con set. Ahora veremos cuál es la diferencia entre una y otra. Y ambas, insisto, heredan de collection y por tanto hay un conjunto de métodos que son comunes a list y a set, de nuevo por el concepto de herencia. Como collection es la clase padre, todos los métodos que tiene collection son heredados tanto por list como por set. Entonces hay un conjunto de métodos específicos para collection que son heredados por list y por set, y después, sobre todo list, tiene un conjunto de métodos propios que solo son para list. Venga, vamos con primero los métodos comunes. Los métodos comunes de collection lo tenéis aquí en una tabla. Algunos de ellos ya lo hemos visto porque lo hemos utilizado para list. Por ejemplo, hemos utilizado el método add. ¿Qué hace el método add? Pues añadir un elemento a una collection. Add all. Bueno, pues add all, como veis aquí, recibe una collection y por tanto lo que hace es añadir todos los elementos de esta colección que se pasa como argumento a la colección que invoca el método. Es de alguna forma como si fuera la operación unión, porque todos los elementos que se pasan como argumentos se unen a los objetos que tuviera la colección que invoca. Repito que todos estos son métodos de collection, por tanto son indistintamente usados por list o por set. Clear, pues lo que hace, como su nombre indica, es borrar todos los elementos de la colección, es decir, la deja vacía. Contains, pues devuelve un valor de verdad si el elemento que se pasa como argumento está en la colección. De alguna forma es como el pertenece de las operaciones entre conjuntos. Contains all, lo que devuelve es si toda la colección que se pasa como argumento está contenida en el
en la colección que invoca. De alguna forma lo que está preguntando es el símbolo matemático de incluido. ¿Está incluido un subconjunto en otro? Más métodos. Pues el método isEmpty, como su nombre indica, nos pregunta o nos devuelve true si la colección está vacía, si no hay elementos en ella. Remove, pues remove lo que hace es borrar el objeto. Remove all, pues lo que hace es borrar todos los objetos de la colección que se pasa como argumento. Por supuesto, los objetos que se borran son los del objeto que invoca. Retain all, pues justo es lo contrario de lo anterior, es decir, quédate con aquellos objetos que estén en la colección que se pasa como argumento. De alguna forma es como la intersección, como la operación de intersección, ¿de acuerdo? Es decir, yo tengo dos colecciones y me quedo con los elementos comunes. Eso es retain all. El método size o size nos devuelve el tamaño, el número de elementos. Repito que todos estos métodos son de collection y sirven tanto para list como para set. Ahora vamos a concretar un poco qué es list y qué es set. Bueno, pues el tipo list es una colección ordenada de elementos en los cuales puede haber elementos repetidos. Eso es para nosotros una lista. En las listas, por tanto, la principal característica es que es una colección ordenada de elementos y que estos elementos pueden estar repetidos. Ya hemos visto las lists en el tema 2 y ahora lo que vamos a hacer, bueno, pues es dar algunos detalles más de implementación que no vimos. Lo primero que tenemos que ver, como dice aquí, es que hay dos tipos o dos clases que implementan list. Una de ellas es la que hemos estado utilizando hasta ahora, que es ArrayList, pero hay otra más que es LinkedList. Recordad que hasta ahora nosotros cuando definíamos una lista poníamos la palabra list, entre ángulos menor-mayor ponemos el tipo sobre el que se define, por ejemplo, una lista de doble ponemos list doble, el nombre del objeto, y a continuación tenemos que invocar al constructor de la lista. Nosotros hasta ahora, al invocar al constructor de la lista, poníamos ArrayList. Le poníamos el tipo y paréntesis, paréntesis. Esto era la forma en la que nosotros definíamos una lista. En este caso, una lista de doble. Recordad que siempre que definimos una lista hay que poner entre menor-mayor cuál es el tipo base. Pues bien, hasta ahora nosotros habíamos implementado las listas mediante la clase ArrayList. A partir de este tema, nosotros la podemos implementar mediante ArrayList o también, como veis aquí abajo, mediante LinkedList, que es otra clase que implementa list. Son, como veis, dos clases diferentes, dos implementaciones diferentes para la misma interfaz. Es decir, yo tengo la interfaz list y tengo dos clases distintas que implementan esa interfaz. ¿Qué diferencia hay entre ArrayList y LinkedList? Bueno, a efectos de programación, es decir, de lo que uno hace, de llamar a métodos, no hay ninguna diferencia. Por supuesto, ArrayList y LinkedList son dos clases que implementan todos los métodos de list, incluyendo, por supuesto, los métodos de collection, que para eso list hereda de collection. Entonces, si no hay diferencia, ¿por qué hay dos clases? Bueno, pues la diferencia entre las dos clases es de eficiencia. Es decir, dependiendo de las operaciones que nosotros vayamos a hacer con la lista, es más eficiente ArrayList o LinkedList. ¿Cuándo es más eficiente ArrayList? Pues ArrayList es más eficiente cuando yo voy a acceder mediante un índice, por aquello de que la base sobre la que está implementada es sobre un array. Entonces los arrays son más eficientes cuando yo quiero acceder directamente a una posición. Por tanto, los ArrayList son más eficientes cuando yo voy a hacer operaciones de acceso mediante índice. ¿Y LinkedList? Bueno, pues LinkedList es más eficiente cuando yo voy a hacer operaciones de inserción o de borrado. Es decir, si voy a hacer muchas operaciones de inserción o de borrado en la lista, es más eficiente LinkedList. Eficiencia significa tiempo de computación. Es la única diferencia. ¿De acuerdo? A efectos, insisto, del resto, de todo lo que es la programación de métodos, etcétera, etcétera, da igual uno que otro. Si a alguno le gustan los experimentos, aquí al final del tema tengo un anexo donde se implementa una lista, aquí concretamente, se implementa una lista con ArrayList y con LinkedList. Se hacen las mismas operaciones en las dos y se computa cuánto tiempo tarda una u otra. Entonces, al final pongo aquí el resultado de cuánto tiempo tarda en insertar al principio, insertar en medio, una búsqueda, un acceso o un borrado, según sea ArrayList o LinkedList. Y podéis comparar los tiempos de uno y de otro.
Por ejemplo, podemos ver que insertar al principio con ArrayList es mucho más lento que con LinkedList, y la inserción en medio también. Es decir, que como estamos viendo, insertar en LinkedList es más rápido que en ArrayList. Sin embargo, el acceso al azar, es decir, el acceso a una determinada posición con ArrayList es mucho más rápido que con LinkedList. Y en borrar elementos, por ejemplo, pues pasa lo mismo que en insertar. Es mucho más rápido borrar elementos en LinkedList que en ArrayList. Entonces, la forma de escoger una u otra clase depende de las operaciones que yo vaya a hacer con la lista. Si yo voy a hacer unas operaciones con la lista de mucha inserción y borrado de elementos, me interesa que sea LinkedList. Si por el contrario la lista normalmente va a estar fija, quieta, yo voy a insertar y borrar pocos elementos y lo que voy a hacer es sobre todo recorrerla, me interesa ArrayList. Bueno, como hemos dicho, entonces todos los métodos que hemos hablado para collection siguen estando vigentes para list, puesto que list es una interfaz que hereda de collection. Por tanto, todos los métodos, esto que veis aquí, todo esto que hemos estudiado aquí antes de add, all, contains, etcétera, 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 sirven, por supuesto, para list. Pero es que además list proporciona un conjunto de métodos exclusivo para el uso de list, que son estos que veis aquí. ¿Cuáles son estos métodos exclusivos para list? Pues son todos aquellos que utilizan índice. Recordad que collection no tiene índice, pero list sí tiene índice. Por tanto, por ejemplo, list tiene un método add que añade un elemento a una determinada posición. Hay que tener en cuenta, como ya sabemos, que las lists empiezan su posición en 0. Por tanto, si añadimos en 0, lo que estamos haciendo es añadiendo al principio de la lista. También podemos añadir mediante add all a partir de una determinada posición. Es decir, que no solamente podemos añadir un elemento, sino que podemos añadir una colección de elementos en una determinada posición. Recordar que add, cuando se añade un elemento a una lista sin índice, lo que estamos haciendo es añadiendo al final. También podemos obtener el elemento que ocupa una determinada posición. Esto ya lo hemos usado, ¿de acuerdo? Es decir, dado una posición, pues cuál es el elemento que ocupa esa posición. O podemos devolver cuál es la posición de un determinado objeto en la lista. Evidentemente, si el objeto está repetido, se devuelve la primera vez que aparece. Si lo que queremos no es la primera vez, sino la última vez que aparece, pues entonces podemos invocar al método laxIndexOf. Podemos borrar el elemento que está en una determinada posición, podemos cambiar mediante el método set el objeto que está en una determinada posición y podemos extraer una sublista desde el índice que se indica primero hasta el índice que se indica segundo, teniendo en cuenta que siempre se incluye el primero y no se incluye el último. Es decir, las sublistas en Java siempre son desde el primero hasta el segundo, incluyendo el primero y no el segundo. Todo eso está explicado aquí. Hay que tener en cuenta que todos estos métodos que usan índice pueden lanzar la excepción índice fuera de rango. Es decir, que el argumento index, aquí, o estos dos de aquí, o cualesquiera de lo que hemos visto en los primeros métodos, este index, etcétera, tienen que estar entre 0 y cifre, menos 1. Es decir, que si nos salimos del rango de la lista, se lanza la excepción índice fuera de rango. Por eso aquí ponemos menor estricto que cifre o menor igual que cifre menos 1, como queráis, ya sabéis que es lo mismo.